Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Padre Celestial, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Te adoro, te glorifico y te bendigo en este momento y te doy gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Tenemos el privilegio, Señor, de poder acceder a tu palabra, de estudiarla y de exponerla públicamente, Señor, y por eso te doy gracias. Y gracias por cada persona que se interesa en este tipo de estudios y te suplico en el nombre de Jesús que seas tú quien das la sabiduría y el entendimiento necesario, Señor, para aprender y fijar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a pasar aquí. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de Efesios Inductivo. Hoy vamos a estudiar capítulo 2, versículos 11 al 22. Así que, por favor, abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Y voy a iniciar leyendo los versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, pero por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que dice Efesios 2, 11 y 12. Vamos a iniciar entonces con nuestro acostumbrado ayuda del PowerPoint. ¿Por qué deberíamos acordarnos de vez en cuando de nuestro pasado? Según estos versículos, ¿de qué cosas debemos acordarnos? Deberíamos acordarnos de nuestro pasado para mantenernos humildes, porque si no, podemos volvernos muy críticos de otros, olvidando de dónde nos sacó el Señor. Debemos acordarnos de que no pertenecíamos al pueblo de Dios, erais llamados incircuncisión. Debemos acordarnos de que estábamos sin el Mesías, sin Cristo. No esperábamos que alguien nos salvara. Debemos acordarnos de que estábamos fuera de todas las promesas de Dios a Israel. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Debemos acordarnos de que vivíamos sin esperanza. Y quinto, debemos acordarnos de que estábamos sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, lo tenemos todo. Pertenencia, un Mesías, los pactos de la promesa, llenos de esperanza y con Dios. Muy bien. Ahora vamos aquí a leer nuestro siguiente texto bíblico que está en Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A mí siempre me ha cautivado estos versículos, especialmente cuando veo esta enseñanza que es profunda, pero a la vez es sencilla. De los dos pueblos hizo uno. Mire, estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo gentil. El Señor toma del pueblo de Israel y toma el pueblo gentil y los une en uno solo y se forma la iglesia. Entonces escuche lo que le voy a decir en este momento. Delante de Dios existen, escuche, solo dos pueblos. O digamos tres si pensamos en esto. ¿Cuáles son? Israel, los gentiles y la iglesia. Entendiendo que la iglesia es conformada por los judíos que se van convirtiendo y por los gentiles que se van convirtiendo. De esos de los judíos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y de los gentiles que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, de esos dos que se van convirtiendo, aceptando a Cristo, comienza a surgir este otro pueblo. La iglesia. La iglesia. El pueblo de Dios. Somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Qué tremendo esto. A mí me maravilla, me produce casi que escalofrío pensar en este asunto. Vamos a tratar de descubrir aquí quién es Jesucristo para nosotros. Primero, Jesucristo es el polo de atracción de la humanidad hacia Dios. Él nos acercó a Dios por medio de su sangre. Estábamos lejos de Él por nuestros pecados, porque todo pecado produce separación y alejamiento, así como dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero, como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, esa distancia de Dios desapareció y nos hizo cercanos. Segundo, Jesucristo es nuestra paz. No dice que ahora tenemos paz, sino que Cristo es nuestra paz. Él es la paz. Él es la paz. En un mundo tan convulsionado como el que tenemos hoy, guerras por un lado, guerras por el otro. En este momento que estoy grabando esta lección, están en guerra Rusia contra Ucrania. Israel está tratando de desaparecer a Gaza. En África hay conflictos. En países como Colombia hay una guerra desde hace como 70 años que no se ha acabado y nadie la ha podido acabar. Todos esos son lugares que están en conflicto, en guerra. En Myanmar, por ejemplo, son lugares donde se buscan diferentes formas de hacer la paz. Pero todos desconocen quién es la paz. Sin Cristo es imposible lograr la paz. Él es la paz. Y si no aceptamos a Cristo, no vamos a tener nunca la tan anhelada paz que buscan tantos países que están en conflictos, que están en problemas. Tercero, Jesucristo es la unidad de todas las razas y pueblos. De ambos pueblos hizo uno. Es decir, por un lado los judíos y por el otro los gentiles representados en la población de todo el mundo. Antes de la iglesia existían solo dos pueblos para Dios, judíos y gentiles, el pueblo de Dios y los demás. Pero cuando Cristo vino
y murió por nosotros, se formó ese tercer pueblo que les mencionaba hace unos segundos, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación de los dos pueblos, hizo uno, la iglesia. Cuarto, Jesucristo es el abolicionista. Oh, esa palabra, abolicionista, aboliendo en su carne las enemistades, y luego añadió, matando las enemistades y aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas en cuanto al día sábado levantaron una fuerte enemistad en contra del Señor Jesucristo, como así también la ordenanza del lavamiento de las manos. Pero el Señor Jesucristo las abolió, escuche, las abolió al morir en la cruz. Yo no entiendo por qué hay iglesias hoy que quieren volver a todo eso. Quinto, Jesucristo es el nuevo hombre. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. Notemos que dice, para crear en sí mismo, o dentro de él, un solo y nuevo hombre. Muy bien, vamos entonces ahora a leer Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Tenemos entrada al Padre. Jesucristo, escuche esta parte. Hay personas que aunque leen la Biblia no logran entender ciertas cosas. Pero bueno, usted está aquí conmigo y espero que usted sí entienda ciertas cosas después de que estudiamos la palabra del Señor. Jesucristo no viajó a Éfeso, ni tampoco al Asia Menor para predicar. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca? Cuando Jesús anunció las buenas nuevas, ¿en qué momento? ¿Cuándo el Señor Jesús le anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos? Mire, es evidente que la iglesia, como cuerpo de Cristo, dice, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, le dice a los corintios, del cual él era parte, fue tan real en el concepto del apóstol, que la predicación del Evangelio era considerada como la predicación de Jesucristo en persona. Ojalá que fuera igual. Primero, Cristo predicó estando encarnado en un cuerpo material. Luego, después de su resurrección y ascensión, predicó y sigue predicando en todos los tiempos por medio de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Antes de su muerte y antes de su resurrección, predicó a los que estaban cerca y después nuevamente a los que estaban cerca y también a nosotros que estamos lejos. ¿Quién es la llave de entrada? O como se dice ahora, en los términos de ahora, el password a la presencia de Dios. La llave de entrada, el password, la contraseña para entrar a la presencia de Dios. Mire, nadie puede entrar en la presencia de Dios por sus propios medios, sino solamente por medio del Espíritu Santo. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, podríamos afirmar que el Espíritu Santo es la llave, es el password, es el código
es la contraseña de entrada a la presencia de Dios. Del mismo modo, mire, esto supongo que si usted está viendo este estudio en una computadora, cada vez que usted enciende su computadora, usted tiene que darle un password para que pueda entrar y trabajar. Entonces, de esa misma manera, como algunas computadoras solicitan una palabra clave o password para entrar al sistema o al programa, y mire, sin ese código, sin esa llave, sin ese password de acceso, es imposible ingresar. Pues tampoco puede entrar o tener acceso al Padre. No podemos llegar al Padre sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Ok, ahora vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les he dicho una y otra vez aquí en este estudio que la verdad, hay tantas cosas tan profundas aquí que necesitaríamos hacer algo diferente, podríamos decir. Les he dicho que podríamos de pronto algún día entrar en un estudio exegético y explicativo de Efesios. Es que mire todo el material tan rico que hay aquí en estos versículos. ¿Qué significa ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios? Esto significa principalmente dos cosas. Puede ser que signifique más, pero en este momento vamos a tomar solo dos cosas. Primero, que Jesucristo nos dio una nueva ciudadanía. Los judíos debían amar a los extranjeros porque el Señor les había dicho: extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Debían amarlos, incluso podían hacerlos prosélitos, ¿sí? Pero no podían hacer que sean realmente judíos. Ellos siempre serían extraños, siempre serían huéspedes, siempre sería gente de paso. Aquellos que hemos tenido alguna vez huéspedes o que hemos sido huéspedes en alguna casa, sabemos lo que significa no ser parte de la familia. Por más derroche de gentileza o por más cómoda que sea la situación, uno nunca dejará de ser un huésped. Uno de afuera. Pero con Jesucristo esto cambió. Ya no somos de afuera, sino conciudadanos de los santos, o compartir la ciudadanía del pueblo santo, dice la versión Taizé. Se me ocurre en este momento contarles una pequeña anécdota que yo viví en la ciudad de Quito. Perdón, yo cuadro un poquito a mi cámara. Ahora sí. En la ciudad de Quito. Yo iba para asumir el pastorado de una iglesia en Quito que la tenía un misionero que se llamaba Benjamín Lapón. Y el día que él me recibió en el aeropuerto, me recibió como si yo fuera un rey prácticamente. Llegamos a su casa y en la sala de su casa estaba su esposa, una mujer muy queridísima. Y ella me tomó, literalmente, me tomó de la mano y me llevó hasta la cocina, abrió la nevera y me mostró, esa nevera estaba llena de frutas, de queso, de yogures, una cantidad de cosas allí.
y me dijo, pastor, todo lo que está aquí es suyo. Usted no tiene que pedirme permiso para abrir la nevera y sacar lo que hay, porque todo eso es suyo. Así que de usted depende si quiere o no quiere comer. Pero todo eso que está ahí es suyo, lo compramos para usted. Así que ahí está. Eso había de todo lo que se pueda comer estaba en esa nevera. Después me llevaron al cuarto, me mostraron el cuarto donde yo me iba a quedar. Y una vez más volvimos a la sala y el pastor Benjamín Lafón tenía un manojo de llaves y me dijo, pastor, estas son las llaves de la casa. Con esta llave, me mostró la llave, usted abre la puerta ya como el antejardín, pues, o sea, una reja que había, usted va a abrir con esta llave. Con esta otra, usted abre, esta es la entrada principal de la casa. Y su cuarto, si quiere ponerle llave, a esta está la llave. Usted entra y sale cuando quiera. No tiene que avisarme. Esta es su casa, usted está en su casa y usted puede aquí comer lo que quiera y cuando quiera. Puede salir cuando quiera, puede llegar cuando quiera, porque esta es su casa. Óigame, nunca en la vida me había sentido tan bien atendido como en la casa del pastor Benjamín Lafón. No, yo no volví a saber de él. No sé si vive o no vive, porque esto fue ya hace muchos años. Pero les ilustro esto porque estamos hablando de cuando uno está en una casa ajena. Siempre será el huésped. Porque aunque yo tenía todas esas libertades, de todas maneras, yo me sentía todavía un poquito como incómodo en ir a abrir la nevera a la hora que fuera, no. Y yo no tampoco iba a estar entrando y saliendo. Procuraba siempre que iba a salir, decirles voy a salir y voy a ir a tal parte. Pero más como una cortesía, no porque sino porque ellos me dieron la libertad. Pero yo tenía que ser condescendiente, porque de todas maneras estaba en un lugar que no era mi casa. Espero que alguna vez usted se haya sentido como me sentí yo en la casa de Benjamín Lafón. Ese era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Muy bien. No somos prosélitos o huéspedes, porque tenemos ahora una carta de ciudadanía y formamos parte de una misma patria eterna. Podríamos afirmar que tenemos una doble ciudadanía, una aquí, que es temporal, y la otra, que es eterna. Ajá. Aquí viene otra anécdota mía. No me gusta mucho hablar de mí, pero vale la pena porque estoy tratando de que hagamos más personal esta enseñanza. Yo soy colombiano de nacimiento, pero llegué a Canadá hace ya casi 20 años y yo tengo ciudadanía canadiense. Yo aquí en Canadá tengo los mismos derechos de cualquier ciudadano canadiense. Yo puedo ir a votar. De hecho, he votado desde hace como unos 5 o 6 años. Cada vez que hay elecciones procuro ir a votar. Pero también voto por los gobernantes de mi país, porque como sigo siendo colombiano, yo también tengo ese privilegio y ese derecho de votar por los colombianos. Entonces, al tener una doble ciudadanía, estoy gozando de 2 beneficios. Yo llego aquí a Canadá y todo lo que hago es pasar mi pasaporte, que ahora no se le presenta ni siquiera el pasaporte a una persona, sino lo pasa uno ahí por un escáner y ya quedo dentro de Canadá. No hay ningún problema. Igual en Colombia yo llego y ya en Colombia tampoco me hacían el pasaporte para entrar. Allá todo lo que tengo que hacer es acercarme a una maquinita que me mire el ojo y ya estoy dentro de Colombia. Entonces, esto de ser doble ciudadanía, tener doble ciudadanía, tiene unas ventajas grandes. Y nosotros, en cierta manera, podemos hablar que tenemos una doble ciudadanía, ¿verdad? Porque somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos aquí en la tierra. Pero, como dice Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos solo peregrinos, pasajeros. Que no se nos olvide eso. Somos peregrinos, pasajeros. Ya hemos perdido en cierta manera
ese asunto de que somos huéspedes. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Donde estamos como huéspedes es aquí, en la tierra. En segundo lugar, Jesucristo nos emparentó con Dios, dice Pablo, y familiares de Dios. Si alguien nos pregunta, ¿tienes un familiar aquí? Podemos responder con toda tranquilidad y con toda seguridad, sí, yo tengo uno, por lo menos uno. ¿Quién es? Y nuestra respuesta puede ser la siguiente: mi pariente más cercano es Dios. Mi pariente más cercano es Dios. Esto me remonta al libro de Ruth. ¿Se acuerdan? De Ruth la Moabita con Booz, el pariente más cercano, que fue quien la redimió. El pariente más cercano. Eso es nuestro Dios. Los familiares están unidos por lazos de sangre. Y nosotros estamos unidos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Los familiares están unidos bajo un apellido que los pone bajo un mismo núcleo. Y nosotros estamos unidos bajo el nombre de Cristo, que es el que nos convoca. Por esto, tener a Dios como pariente cercano, como pariente de verdad, porque es pariente de verdad, no un pariente político, sino uno de sangre, un pariente inmediato, es algo realmente extraordinario, súper extraordinario. Somos parientes por la misma sangre de Cristo Jesús. Vamos a tratar de describir las tres características de una iglesia como si la iglesia fuera un edificio. Las características de una iglesia, si la iglesia fuera un edificio, son más o menos las siguientes. Es un edificio cimentado sobre los apóstoles y profetas. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles ya está establecido en el Nuevo Testamento, en los 27 libros, reconocidos y aceptados como inspirados por Dios. Y el fundamento de los profetas es la revelación del Espíritu Santo a través de todos los tiempos. Esto se aplica a las situaciones concretas de cada periodo y cada situación en particular. Y esa revelación está siempre en concordancia con las Sagradas Escrituras. Miren, en otras palabras, si una profecía contradice las Escrituras, debe ser rechazada, pero de inmediato, porque es espuria, es falsa, y nunca debería ser considerada como fundamento. Por lo tanto, el fundamento de los apóstoles y de los profetas es uno solo. No son dos fundamentos, y por lo tanto, apóstoles y profetas están íntimamente ligados, unidos. Segundo, la iglesia es un edificio ajustado con la piedra angular, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, o que está bien ajustado o compactado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es la piedra de ángulo? El diccionario de la Biblia, Herder, dice: piedra angular que une, escuche, que une entre sí a dos partes y afirma y sostiene el edificio. El escrito apócrifo Testamento de Salomón, que al describir la construcción del templo entiende por piedra angular la que se pone encima de la puerta del templo. Otros ven en la piedra angular la última piedra. En esta explicación, Cristo no es solamente el que levanta el nuevo templo de Dios, sino también el que lo corona o lo completa. De la misma manera,
Cristo quitó la pared intermedia, esa pared de separación, colocándose Él como piedra angular para trabar y unir a las dos paredes. ¿Cuáles eran las dos paredes? Judíos y gentiles, para construir su templo. En Cristo, las paredes no se separan, sino que se unen, se ajustan, se coordinan y se complementan. Tercero, la iglesia es el edificio que siempre crece. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra creciendo también puede traducirse como la iglesia va desarrollándose, multiplicándose, llenándose o cobrando mayor importancia. Como cuando uno contempla un edificio en construcción y ve las paredes que se elevan unidas a una piedra de ángulo, bien firmes, aplomadas, bien ensambladas, unas con otras. Y cuando la construcción esté terminada, la piedra del ángulo que está en la base también estará en la cúspide del edificio, uniéndolo todo. Por eso, Cristo es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin de la construcción. En ese día, todos nos convertiremos en un templo santo para la morada de Dios en el Espíritu. El templo de Dios aún no está terminado, porque aún no se ha firmado la terminación de la obra. ¿Por qué razón? Porque Dios sigue añadiendo piedras vivas, es decir, nuevos miembros a su familia. Todavía Dios sigue añadiendo y añadiendo. Usted y yo hemos llegado a ser parte de esa familia. Vamos a memorizar un texto bíblico, como es nuestra costumbre. Vamos a memorizar Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Este sí es un texto bien desafiante. Me parece a mí, ¿no? Lo repetimos. A ver. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? De los santos, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos parte de la familia de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 5. Espero que nos podamos ver en la lección número 6 de Efesios Inductivo. Mientras tanto, deseo que Dios le bendiga mucho más de lo que le ha bendecido hasta ahora. Nos vemos en la lección número 6. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.